Hola, mi nombre es Joana Esmeralda Queca. Soy estudiante en la Escuela Normal Superior de Campeche, CI, en la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Historia en Educación Secundaria. Y hoy les vengo a hablar sobre un nuevo tema, el cual veremos a continuación. Las universidades como base del florecimiento intelectual en Europa. Entre mediados del siglo XII y comienzos del siglo XIII, toda Europa empezó a quedar sembrada de unas instituciones educativas que hoy en día nos resultan muy familiares, pero que eran entonces una novedad: las universidades. No se sabe exactamente cuál fue la primera que se fundó, pero se da prioridad a la Universidad de Bolonia, en Italia, fundada por el emperador Federico I Barbarroja, al otorgar su protección especial a las escuelas de derecho de la ciudad mediante la Constitución Habita en 1155, 1156 o 1158. La fecha aún no es segura, pero en París, a mediados del siglo XIII, gran número de maestros como el célebre Pedro Alvarado, fallecido en 1142, enseñaba la retórica y la dialéctica al margen del control del obispo y los canónigos de la catedral. En cuanto a la Universidad de Oxford, su fundación suele situarse en 1163. En el siglo XIII existían ya una docena de universidades propiamente dichas. Además de las tres mencionadas, estaba la de Cambridge, en Inglaterra, 1209, la de Palencia, 1212, y la Salamanca, 1218. En España, las de Montpellier, 1220, y Toulouse, 1229. En Francia, y las de Padua, 1222, y Nápoles, 1224. En Italia, a finales del siglo XIII y principios del siglo XIV, se fundaron universidades en Valladolid, Lisboa, Lérida, Aviñón, Orleans y Perugia. La irresistible expansión geográfica de las universidades se explica por la función que cumplieron en la formación del personal calificado para el servicio de la Iglesia y de los Estados, pero cabe señalar que lo que distinguió principalmente a esta institución y lo que hace de ella auténtico invento de la Edad Media occidental fue su modo de organización. Las universidades medievales europeas fueron instituciones educativas de la cristiandad latina en la Baja Edad Media que sustituyeron a las escuelas palatinas, monásticas, episcopales existentes desde la Alta Edad Media. Comenzaron fundándose en distintas ciudades en Europa Occidental a partir aproximadamente de 1150, en el contexto del Renacimiento del siglo XII. Estas fueron instituciones que establecieron su modelo de enseñanza superior que se prolongó en el tiempo determinado de la estructura y funcionamiento de las universidades en la época moderna y contemporánea, cuando se extendió por todo el mundo. Las universidades medievales eran comunidades de los maestros y los estudiantes, que, aunque tenían como principal función la enseñanza, también se dedicaban a la investigación y producción del saber, generando vigorosos debates y polémicas. Eso se refleja en la crisis en que estuvieron envueltas y por las intervenciones que sufrieron por parte de ambos poderes, el político de reyes, emprendedores y eclesiásticos de papas, obispos y órdenes religiosas. Las primeras universidades de la Europa cristiana fueron fundadas en Italia, en Inglaterra, en España y en Francia, para el estudio del derecho, la medicina y la teología. La parte central de la enseñanza implicaba el estudio de las artes preparatorias o artes liberales.
el Trivium, gramática, retórica y lógica, y el Quadrium, aritmética, geografía, música y astronomía. Después el alumno entraría en contacto con estudios más profundos que seguían denominándose artes, los que podrían denominarse generalmente filosofía y que incluían todo tipo de ciencias. Orígenes, escuelas monacales y municipales. Carlomagno, coronado emperador en el año 800, había conseguido reunir una buena parte de Europa occidental bajo su dominio. El imperio carolingio, para unificarlo y fortalecerlo, decidió ejecutar una reforma en la educación. El monje inglés Alcuino de York elaboró para ello un proyecto de desarrollo escolar que buscaba revivir el saber clásico establecido, los programas de estudio a partir de las 7 artes liberales, el trivium o enseñanza literaria, gramática, retórica y dialéctica, y el quadrium o enseñanza científica, aritmética, geometría, astronomía y música. A partir del año 787 se promulgaron decretos que recomendaban en todo el imperio la restauración de las antiguas escuelas y la fundación de otras nuevas. Institucionalmente, esas nuevas escuelas podían ser monacales, bajo la responsabilidad de los monasterios, escuela catedralicia, catedrales, junto a la central sede de los obispados municipales bajo el auspicio de los ayuntamientos, y palatinas junto a las cortes. Esas medidas tendrían sus efectos más significativos solo algunos siglos más tarde, aunque desde mediados del siglo IX ya funcionaban, por ejemplo, la monástica escuela Ausschere, escuelas superiores de estudio en general. En los siglos XII y XIII, algunas de las escuelas que habían sido estructuradas mediante las ordenadas de Carlomagno, que destacaban por su alto nivel de enseñanza, ganaban el título primero de estudio general y más adelante el de la universidad. Esto ocurre especialmente entre las escuelas catedralicias. Después comenzaron a surgir instituciones fundadas por autoridades que ya nacían estructuradas como instituciones de enseñanza superior. Algunas de estas escuelas recibían de la Iglesia Católica o de reyes y emperadores el título de estudio general, que indicaba que aquella era una escuela de renombre internacional. Estos eran considerados los locales de enseñanzas más prestigiosos del continente. Los profesores de un estudio general eran animados a dar cursos en otros institutos por toda Europa, así como, a partir de documentos, ello inició la cultura de intercambio presente aún hoy en las universidades europeas. Entre los procedentes de la Universidad Medieval Europea se encuentran también las escuelas monásticas, las escuelas catedralicias. Algunas se desarrollaron últimamente en universidades verdaderas. Expansión de los estudios por Europa. El primer estudio fue posible de Bolonia, especializado en Derecho, 1088, a la que siguió Oxford antes de 1906, del que excidió su rival Cambridge, 1209, Valencia de 1208, Salamanca 1218, el cual fue el primero con sus estudios de medicina, Padua 1222, Nápoles 1224, Valladolid 1241, París de mediados del siglo XIII, uno de cuyos colegios fue Sorbona, 1243.
1275. Entre 1200 y 1400 fueron fundadas en Europa 52 universidades y 29 de ellas fueron erigidas por papas. La transformación cultural generada por las universidades en el siglo XIII fue expresada por la frase de Charles. En 1100, la escuela seguía al maestro. En 1200, el maestro seguía a la escuela. Por estos siglos, las universidades tuvieron carácter de gremio como cualquier otro en la Edad Media. Sería todo por este Lo video. que diferenciaba a los universitarios del resto de los artesanos, miembros de los gremios, es que ellos eran artesanos de la palabra. Ahora pues ya Constituyeron así gremios de intelectuales que muchas veces se avergonzaban del trabajo manual. XII y el siglo XIII. Pues nada, solamente me queda agradecer por la atención prestada y espero que les haya servido y haya sido de su completo agrado.